Saludos al alumnado de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. En este primer vídeo del tema 3 vamos a abordar un tema tan significativo como es el uso del libro de texto como recurso para la enseñanza. Ello lo vamos a hacer desde 3 puntos. En primer lugar, daremos una definición de lo que entendemos por libro de texto y por qué es tan importante el mismo, para a continuación establecer una serie de criterios que puede seguir el docente a la hora de elegir un manual de uso en las aulas, y acabaremos el mismo relatando algunas de las ventajas e inconvenientes que puede tener el empleo de los manuales como recurso. Entrando en el primero de los puntos, en el que tiene que ver con la definición e importancia de los libros de texto, seguiremos la definición tradicional de Zabala, aquella que recoge que un libro de texto es aquel que desarrolla el contenido de un área curricular en un determinado nivel, distribuyendo su contenido en diferentes lecciones, temas o unidades. Tradicionalmente se ha concebido el libro como un auxiliar de la enseñanza y un promotor de los aprendizajes. Por eso se ha convertido en el recurso más utilizado por los docentes. Tanto es así que incluso Parcerisa llegó a decir que la pregunta no es si hay que utilizar o no el libro de texto, sino cómo mejorar el uso y la calidad de los manuales. Precisamente relacionado con ello, el segundo de los puntos de este vídeo es el que tiene que ver con el establecimiento de unos criterios de selección que pueden hacer al docente dar con el manual más apropiado para el grupo de alumnos en cada momento. Ya en los años 90, en este tercer encuentro nacional sobre el libro escolar, se estableció como uno de estos criterios la adecuación al nivel lingüístico, es decir, que la información que proporcione el libro de texto debe estar en consonancia con la capacidad lectoescritora y de vocabulario del alumnado. También se ponía el foco en el tratamiento de la información, es decir, no solamente en cuanto al carácter dogmático o abierto del manual, sino también si la cantidad era la precisa y necesaria o en algunos momentos era bastante escasa. También se hacía hincapié en el hecho de tener en cuenta las actividades, así como la información, para comprobar si el propio manual permitía complementar esas actividades e informaciones con otros recursos fuera del propio libro de texto. Otros de los autores que establecieron unos criterios de selección parecidos fueron Blázquez y Lucero, para quien lo más importante es que el profesorado no elija el manual en función de si resulta más o menos atractivo a él o al alumnado, sino de que esté en consonancia con los principios, objetivos, las necesidades y los intereses de cada una de las escuelas plasmadas en los proyectos educativos de centro. También hacían hincapié en los contenidos o si existía equilibrio entre texto y actividades. El último de los autores que citaremos en este punto es Joaquín Prats, para quien lo más importante es que los manuales traten aspectos metodológicos y técnicos, es decir, que no aborden solamente contenidos conceptuales, sino que enseñen al alumnado contenidos procedimentales relacionados a cómo se trabaja, cómo se investiga en ciencias sociales, qué fuentes utilizan el historiador, el geógrafo o el investigador social para realizar su trabajo. También creía conveniente que los manuales deberían permitir estructurar la actividad de clase. Esto quiere decir que cada uno de los temas debe de iniciarse con una introducción que contemple los objetivos que tiene que lograr el alumnado al acabar cada uno de los temas, que las actividades sean variadas y adecuadas a su nivel y que concluyan con una síntesis o con un resumen donde se haga hincapié en lo más significativo que ha aprendido el alumnado hasta ese momento para prepararlo así de cara a aprendizajes futuros. Entrando ya en el tercero de los puntos de este vídeo, comenzaremos con las ventajas que el propio Joaquín Prats ve en el uso del libro de texto. Y es que Joaquín Prats es un defensor de su uso en las aulas porque facilita enormemente la labor del profesorado, sobre todo en contextos de continuo cambio curricular y educativo, donde el profesorado tiene que incorporar en su práctica diaria y en sus programaciones todas y cada una de las modificaciones, novedades, etcétera, que traen consigo estas continuas reformas. A su vez que también facilita el trabajo del profesorado a la hora de atender a la diversidad del aula. Y es cierto que en los últimos años las diferentes editoriales han hecho un esfuerzo por dotar al profesorado de material complementario, de apoyo, de ampliación, que le permita responder satisfactoriamente a la atención a la diversidad en el aula, una atención a la diversidad creciente en los últimos años. Además de estos puntos, también podríamos decir que los libros son de fácil uso y transporte para el alumnado, enriquecen su vocabulario y les permite comunicar mensajes amplios y completos en poco espacio.
Pasando a abordar los convenientes que puede tener el uso del libro, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, tenemos que decir que muchas veces el libro se tiene como elemento prácticamente exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que lo convierte en una guía rígida y monolítica que se centra sobre todo en elementos de tipo conceptual y memorístico, ligado a la evolución de la historia nacional, donde aparecen sobre todo fechas, nombres de grandes personajes históricos, etcétera, lo que conlleva que estos tengan una gran carga erudita y eso dificulta la comprensión y la aplicación de los aprendizajes por parte del alumnado en su vida real, porque estos contenidos, sobre todo conceptuales y memorísticos, a su vez, lo que hacen es tapar u obviar temas candentes, presentes, conflictivos, que permitirían al alumnado desarrollar su pensamiento crítico y autónomo para insertarlo de una forma más amplia en el contexto social en el que le ha tocado vivir. Y esto está en consonancia con la evolución que han sufrido los currículums, como hemos visto en el tema anterior, en los últimos 20 años, donde el peso de los contenidos procedimentales ha ido en detrimento gracias al aumento, a su vez, de los contenidos de tipo conceptual. Finalmente, también habría que hacer mención al hecho de que el libro digital puede caer en los mismos pecados porque a pesar de que cambie el formato, los contenidos y las actividades pueden seguir siendo similares. Tendríamos que acabar este vídeo haciendo o teniendo como idea fuerza que el libro se muestra inútil como elemento exclusivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, utilizar solamente el libro de texto es totalmente inútil, por lo que habría que combinarlo y complementarlo con otras fuentes de información y con otro tipo de actividades para de esta forma conseguir un aprendizaje más profundo y duradero en el alumnado.